Hola, ¿qué tal? Les saluda Roberto Niembro y les doy la más cordial bienvenida a su programa Tus Derechos, un espacio dedicado a la difusión y reflexión sobre la cultura de los derechos humanos. El día de hoy hablaremos sobre los obstáculos que tienen las personas migrantes para el acceso a la justicia, para lo cual contamos con 4 expertas en la materia, a quien presento. En primer lugar, tenemos a Andrea Villaseñor de la Vega, quien es directora asociada de Camina, experta en género y desarrollo y activista por los derechos humanos con una experiencia de cerca de 20 años en procesos de migración, desarrollo e incidencia local, nacional y regional. Actualmente es directora asociada de la Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México en Hispanics in Philanthropy y previamente dirigió el Servicio Jesuita de Refugiados en México. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Presento también a Jimena Suárez, quien es oficial de Derechos Humanos en la Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha sido investigadora para México de la Open Society Justice Initiative y su directora del programa de México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Enfoca en su trabajo, entre otros temas, en el acceso a la justicia para personas migrantes. Bienvenida, Jimena. Gracias. También presento a Gretchen Kuhner, quien es directora ejecutiva del Instituto de las Mujeres en la Migración. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales con enfoque en estudios de la mujer por parte del Occidental College en Los Ángeles, en Estados Unidos. También es abogada por parte de la Universidad de Seattle y cuenta con estudios en políticas de migración por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cofundadora del Instituto para las Mujeres en la Migración y ha trabajado en temas migratorios en México. Bienvenida, Gretchen. Gracias. Finalmente, presento a Janet Calderón, quien es asesora especializada en atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y se ha especializado en materia de migración y refugio, con cursos y seminarios impartidos tanto por el ACNUR y la ONU, Derechos Humanos, como por el propio instituto. Actualmente integra el equipo de 22 asesores y asesoras jurídicas especializadas en atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional del Instituto de la Defensoría Pública. Bienvenida, Janet. Muchas gracias. Bueno, como la idea del programa es presentar los temas de una manera que no dirigida a un público experto, queremos empezar con una pregunta muy básica para las personas que nos acompañan, que es, ¿qué consiste el fenómeno migratorio? ¿Cómo lo podemos definir, Andrea? Sí. Bueno, yo creo que el fenómeno migratorio ha sido una constante en la vida, ¿no? En la historia de la humanidad. Creo que el fenómeno migratorio también en los últimos años, en particular en nuestra región, pues también ha sido una constante, ¿no? La gente siempre en movimiento, todas las personas somos migrantes, la historia de cada una de las personas está marcada por una historia migratoria, ¿no? Yo diría que es parte de la naturaleza humana. Y creo que, bueno, que en los últimos años hemos visto, pues sí, un movimiento, yo no sé si mayor, ¿no? Quizás es más visible también, ¿no? Es más visible por los medios también de comunicación. Y creo que también en particular, yo sí haría como un énfasis en las razones por que la gente ahora está moviéndose, ¿no? Y creo que tiene que ver, pues, con las situaciones, con las crisis también en algunos de los estados, también por las violaciones de derechos humanos y que la gente pues está huyendo también, ¿no? Están siendo cada vez quizás migraciones forzadas, ¿no? La gente se está viendo obligada a huir de sus países, a buscar una vida mejor. Claro. Jimena, ¿existe una definición de persona migrante y qué consecuencias tiene ello para la protección de sus derechos? Bueno, yo creo que, como mencionaba mi colega, es importante, una persona migrante es una persona en un contexto de movilidad humana, ¿no? Las razones por las cuales una persona migra son importantes porque es una mejor forma de definir qué derechos tiene, ¿no? Entonces hay personas, por ejemplo, que huyen por violencia, ¿no? Y pueden solicitar asilo en un país. Hay personas que huyen por razones políticas, hay personas que huyen para tener bueno, que se mueven de su país de origen para tener una mejor vida. Creo que dentro del concepto de persona migrante podemos identificar varias subcategorías que son importantes para ver qué derechos tienen y cuál es la mejor forma de asegurarnos que esos derechos se cumplen en la práctica. Claro. Gretchen, ¿nos puedes platicar sobre el marco normativo internacional que existe para la protección de derechos de los migrantes en México? ¿Qué relevancia tiene para la protección de sus derechos? Bueno, para México lo increíble es que la misma Constitución reconoce todo el marco jurídico internacional y en el tema migratorio,
pues casi todas las convenciones no protegen a las personas migrantes, porque finalmente son seres humanos que se mueven a lo mejor de un país a otro, pero también hay migrantes internos. Entonces, en el marco de la migración internacional, muchas veces vemos los derechos de las personas bajo la Convención Internacional de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, tiene un nombre muy largo, de 1990, pero ahí podemos ver los derechos de las personas en cuanto a acceso a educación, acceso a tipo de derechos, también la reunificación familiar, los derechos laborales cuando uno está dentro de un país que no es el suyo, pero también en el trabajo que hacemos en la organización donde trabajo, vemos mucho también a la Convención del Niño, ¿no? Los niños y niñas, porque claramente hay niños y niñas migrantes, ¿no? Y el acceso o el derecho a la identidad, a un nombre, a una nacionalidad, todo eso también tiene un impacto muy, muy importante para la población migrante. Y en particular para las mujeres, en la Convención no contra la discriminación o para eliminar la discriminación contra las mujeres, también hay una recomendación 26 dentro del marco del CEDAW que también nos ayuda mucho a entender la intersección entre mujeres en general, la discriminación contra la mujer y la discriminación contra la mujer migrante. Entonces, dependiendo de qué parte de la migración estás trabajando, pero hay muchísimo apoyo en el marco internacional para la población migrante. ¿Podrías ahondar un poco para que nos entiendan quienes nos ven qué es esto de la intersección entre mujer y persona migrante? O sea, ¿qué implica, no? Claro. Bueno, en nuestro caso que trabajamos con mujeres migrantes, niños migrantes, pero claramente en como tabla, si pensamos en la interseccionalidad, ¿no? En términos generales, es cuando vemos las necesidades de acceso a la justicia para cualquier persona, tenemos que tomar en cuenta qué idioma habla, si es indígena, si es migrante, si es documentado o no documentado. Todos estos factores tienen un impacto muy fuerte en la posibilidad de acceder a la justicia o este marco, ¿no? Claro. Internacional. Entonces siempre queremos ver, o hasta la edad, ¿no? Sexo, edad, diversidad sexual. Entonces tenemos que tomar en cuenta cada persona, cada situación, y esto es la interseccionalidad, cuando tomamos en cuenta varias características de una persona o una familia. Así es. ¿Cómo se entiende el derecho de acceso a la justicia conforme a tus estándares internacionales? Tú trabajas en la Defensoría Pública y tienes pues esa experiencia directa, ¿no? de las personas migrantes hacia el acceso a la justicia. Bueno, el acceso a la justicia para los migrantes, primero que todo hay que establecer que tiene que ser total, que debe de cumplirse el marco del debido proceso, que se les tiene que permitir la asesoría legal desde el principio, tener acceso a todos sus derechos, y que este es un tema que me preocupa mucho porque aquí en México el desconocimiento de las autoridades e incluso de los propios migrantes limita que estas personas puedan hacer efectivo ese acceso a la justicia. Entonces nosotros tratamos desde el Instituto Federal de Defensoría Pública que estas personas, a través del acompañamiento, en el caso de los que son solicitantes de refugio, y a través de la impugnación en los casos que tienen, por ejemplo, alguna regularización migratoria por unidad familiar y que se las niegan, bueno, que puedan llegar a obtener y que se les hagan efectivos estos derechos. Claro. Se estaba hablando sobre el marco internacional, las convenciones se mencionaron. Hay unas relatorías, ¿no? sobre derechos de los migrantes. ¿Qué aportes han hecho? ¿Qué te gustaría resaltar sobre esas relatorías, Andrea? Sí. Bueno, yo creo, a mí me gustaría resaltar también como la importancia en esos espacios también desde la sociedad civil y desde la sociedad civil en la que también participa la población migrante, ¿no? Creo que también, pues bueno, vamos viendo que evidentemente las personas, algunas o la gran mayoría, queremos que sean conscientes que son sujetas de derecho, ¿no? Entonces creo que también el poder dar acceso desde las relatorías, el poder dar voz, ¿no? También a las personas, a las mismas personas que están migrando, ¿no? Y bueno, yo creo que también las relatorías al final es un espacio en el que también creo que es una manera de bajar y de hacer entender, ¿no? También cuál es la situación que están viviendo las personas, que es una manera también como de explicar
qué es lo que está sucediendo. Y creo que también son muy importantes porque al final también sientan un precedente, ¿no? Y sientan un precedente en el acceso también a la justicia. Entonces, me parece que, bueno, que sí que las relatorías es un espacio en el que sí tenemos que hacerlo como más del conocimiento también de las personas. Mucha gente pregunta, ¿no? ¿De qué sirven o de qué, ¿no? ¿Qué podemos hacer como para ir favoreciendo el acceso a la justicia? Y me parece que también ese es un mecanismo importante, ¿no? Y que, bueno, tú, Jimena, seguramente, ¿no? Más experta en el tema. Sí. Sí, se ha mencionado ya, hay temas recurrentes, ¿no? Que en este programa de derechos humanos se menciona el papel de la sociedad civil, súper relevante, ¿no? Que además la gente sea consciente de que tiene derechos, que es titular, independientemente de cualquier característica, ¿no? Que son derechos humanos que les otorga la propia Constitución y las convenciones internacionales como personas, ¿no? Claro. Y que además, pues que hay relatorías, pero que también a veces los tribunales cumplen esa función de darles voz a los que no tienen voz en la esfera pública, ¿no? Y que creo que eso es muy relevante. Jimena, no sé si también nos puedas comentar sobre el papel que juega el derecho a la información en el caso de asistencia consular para las personas migrantes. Sí, yo creo que el derecho a la información para las personas migrantes es importante porque en la medida en que conozcan sus derechos los pueden exigir, ¿no? Creo que este papel debe ser tanto de los estados expulsores, que muchas veces evaden su responsabilidad en los derechos de las personas que tienen que salir de esos países, pero también de los estados como México que reciben mucha migración, ¿no? Entonces el derecho a la información lo que hace es ponerles un panorama a las personas migrantes, de decirles, esta es tu situación y esto es lo que puedes exigir, ¿no? Tanto de tu estado, en México, por ejemplo, a través de los servicios consulares, tienen derecho a contactar a sus autoridades en México para que les asistan y les protejan, pero también los derechos que pueden exigir a las autoridades mexicanas, ¿no? Entonces, en función de qué tanto ellos conozcan sus derechos y vean también que son derechos que son exigibles, ¿no? Porque muchas veces pasa que se los leen, ¿no? Algunas veces en operativos migratorios, estos son tus derechos, pero no se cumplen en la realidad. Creo que es muy importante por parte del Estado mexicano que se comprometa no solo a que existan estos derechos en el papel, sino que cuando son leídos a los migrantes, ellos mismos se aseguren de que pueden ejercer esos derechos, ¿no? Entonces, si no conocen sus derechos, pues no pueden exigirlos. Por eso es importante el derecho a la información. Sí. Y Gretchen, ¿qué política pública te parece, o en tu experiencia desde la sociedad civil, es la forma más efectiva para que las personas migrantes puedan conocer sus derechos? ¿Dónde crees que están ahí si hay deficiencias en la forma en la que se dan a conocer? ¿O cuáles son unas buenas prácticas que tú consideres que existen para eso? Bueno, yo creo que actualmente la mejor forma es a través de la sociedad civil, porque la sociedad civil, pero también organismos internacionales, ¿no? Dependiendo un poco cuáles son las necesidades de la persona migrante, ¿no? Porque es importante también recordar que hay migrantes indocumentados, pero también lo que hacemos, ¿no? Muchos con pasaporte, con visa, hay todo un mundo de la migración regular. Entonces, la forma en que la gente va a acceder a la información cuando tiene acceso a una visa, etcétera, es muy diferente a la forma en que la persona que está indocumentado, que no tiene acceso a una visa, a una vía regular de migrar, pues ahí es un vacío de información siempre. Entonces, en México, lo que hemos visto en el EMUMI es muchas veces la gente necesita información varias veces, ¿no? Porque llegan a México con, con unas ideas sobre hasta la geografía, cómo van a ir. Y actualmente en la política pública, sobre todo en Estados Unidos, las cosas están cambiando tan rápidamente que realmente la información tiene que cambiar, ¿no? Al ritmo. Entonces, la sociedad civil, si es una persona solicitando protección internacional, también el ACNUR, está participando ahorita la OIM en retornar a la gente, que también es un papel controversial. Entonces, pues depende. Y el gobierno en México, desafortunadamente, como está bajo de una política pública de contención migratoria, no es un referente para un migrante, un agente migratorio, pues no te vas a acercar, a menos de que estás en una situación desesperado, no te vas a acercar a preguntar sobre tus derechos porque tienes miedo de que te detengan. Así es.
¿Querías complementar algo? No, no, Sí. no, escuchando nada más Claro. lo que ella decía. Te quiero preguntar, Janet, ¿qué importancia tiene el principio de igualdad y no discriminación? También para las personas migrantes y particularmente en el acceso a la justicia. Claro. Ujú. Ay, me parece que tiene mucha importancia porque partiendo de esa igualdad es que ellos tienen acceso a todos sus derechos. Entonces, si todas las autoridades y todos supieran que los migrantes, independientemente de su condición regular o irregular, tienen el mismo derecho que el resto de las personas para que se les respeten sus derechos humanos, las cosas cambiarían. Desafortunadamente, las autoridades y ellos y mucha población no saben que el hecho de ser migrante, aunque seas irregular o regular, no es un limitante para que tú puedas ejercer el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al acceso a la justicia, el debido proceso, entre otras, ¿no? Es también algo importante que incluso las autoridades migratorias desconocen ese tipo de derechos o no quieren conocerlo, porque cuando estamos en estaciones migratorias y le decimos que tienen acceso a la justicia, no quieren otorgárselo. Hemos visto resoluciones o procedimientos administrativos migratorios donde aparece que ellos renunciaron a su derecho de acceso a la justicia, cuando estamos hablando de que es un derecho irrenunciable. Entonces, imagínense una persona que de por sí, por ejemplo, en el caso de los refugiados, que salió huyendo de su país, que no cuenta con papeles, que es detenido en estación migratoria y que además le vulneran esos derechos, pues difícilmente va a alcanzar el objetivo de la protección internacional que se busca. Así es. Es momento de hacer un primer corte. Les recuerdo que estamos en su programa Tus Derechos y estamos platicando con 4 expertas sobre los obstáculos que tienen las personas migrantes para acceder a la justicia. Ya regresamos. Hola, ya volvimos a su programa Tus Derechos. Les recuerdo que estamos platicando sobre los obstáculos que tienen las personas migrantes para acceder a la justicia, para lo cual contamos con la presencia de 4 expertas y quería volver en este bloque preguntándole a Andrea sobre en qué consiste el carácter de México como país de origen, tránsito y destino y retorno de personas migrantes. Claro. Bueno, hablamos de los cuando es un país de origen, ¿no? Cuando hay población mexicana que migra hacia otros países, ¿no? Y México también tradicionalmente siempre ha habido distintas migraciones de población mexicana, pues muchas y Estados Unidos en su mayoría, ¿no? También hacia otros países. Hablamos también de México como un país de tránsito, cuando también un flujo de población, sobre todo población centroamericana, ¿no? Ahí va de paso por México, queriendo llegar pues principalmente también a Estados Unidos, ¿no? Y este creo que ha sido también como uno de los elementos que se ha caracterizado o se ha hablado mucho de México como un país de tránsito. Y también México como un país de destino, ¿no? Con población pues que elige quedarse en México, elige a veces con toda la libertad, a veces no con toda la libertad, ¿no? Porque no tiene también otras alternativas, el quedarse a vivir en México como pues en esa búsqueda también de mejores alternativas de vida o buscando protección, ¿no? O buscando, bueno, pues otras razones por las que se quiera quedar, ¿no? Sí. O sea que México tiene todas las facetas, ¿no? Como Todas las facetas. desde el punto de vista de migraciones. Y Jimena, ¿por qué es tan importante el corredor México-Estados Unidos? Porque es uno de los principales a nivel mundial. Bueno, creo que son varias razones y depende también del grupo de personas migrantes, ¿no? Uno tiene que ver, en el caso de México, pues la cercanía con Estados Unidos, ¿no? Durante muchos años la migración de mexicanos hacia Estados Unidos fue muy fuerte. También tiene que ver con temas políticos e históricos, ¿no? Muchas personas han migrado a Estados Unidos en diferentes momentos de la historia, ¿no? Como dicen mucho en Estados Unidos, y es cierto, Estados Unidos es un país de migrantes, que también ha recibido en diferentes momentos a personas que han enfrentado problemas en sus países históricamente, y también eso yo creo que obedece ahora que muchas familias quieran, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, reunirse con familiares o seguir este camino que muchas personas migrantes anteriormente han buscado en Estados Unidos. Y creo que también, sobre todo para muchas personas migrantes, Estados Unidos es una
una posibilidad de mejores condiciones de vida desde su perspectiva y de mejores condiciones económicas, ¿no? Entonces creo que todavía Estados Unidos, a pesar de que México cada vez es un destino un país de destino, Estados Unidos sigue para muchas personas, tanto del continente como de otros continentes, sigue siendo lo que buscan, ¿no? La opción de desarrollo de una mejor vida, y es precisamente por eso que es una frontera, ¿no? Muy importante, y Estados Unidos sigue siendo todavía un país muy importante de destino. Así es. Y Gretchen, digo, es una pregunta muy amplia, pero es importante para quien nos escucha. ¿Cuál es la realidad de las personas migrantes en México? Bueno, yo creo que pues, por supuesto depende, ¿no? Porque como habló Andrea, tenemos todos estos poblaciones de migrantes, desde las personas que están apenas pensando en irse a Estados Unidos, personas que están llegando de Centroamérica y también de otras partes de América, otros continentes. Y también tenemos una población de personas retornadas, deportadas, ¿no? En México. Entonces, pues la vida, la situación en México para cada grupo de personas o para cada persona es muy diferente dependiendo de su situación. Creo que con la población de personas retornadas, deportadas, lo que hemos visto más es las dificultades, la agonía de la separación familiar, porque después de una deportación, la realidad de que no te puedes regresar a donde muchas veces has vivido 20 años, donde tenías toda tu vida, tu familia, etcétera, es muy difícil. También para la población deportada vemos muchas veces las dificultades de acceder a identificación, ¿no? No tengo mi acta de nacimiento o está mal, no tengo un CURP, no te puedo sacar el INE, entonces muy difícil la integración nuevamente a México, aun si la persona nació aquí. Y para la población que está llegando a México solicitando protección, tanto asilo como no sé, la tarjeta por razones humanitarias, etcétera, ahí yo creo que es muy, muy difícil. Es la población más vulnerable que hemos visto, y en los últimos años un incremento muy fuerte en el número de familias llegando a México buscando protección, ¿no? Entonces, eso es un reto grande para México, que tiene este marco, ¿no?, de asilo tan amplio, muchísimo más amplio que Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, tiene que trabajar mucho para que las personas puedan acceder a la protección, y más allá del marco legal, pues qué voy a hacer y cómo voy a vivir en México, con las dificultades de acceder a trabajo, ¿no?, educación, con todo y lo que dijeron en cuanto a, sí, por supuesto, puedes acceder a la educación, no, la justicia, etcétera. En cuanto a la ley, en la práctica es mucho más difícil. Entonces, depende mucho de la situación. Janet, de esto que nos menciona Gretchen, pues es evidente que las personas migrantes están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que sus derechos están permanentemente amenazados. ¿Cuáles son, en tu experiencia, en la experiencia de las defensoras, los derechos que más se alegan vulnerados por parte de los migrantes, y además de los que se alegan, que al final pues o sea, es fácil verlo en las estadísticas de cuáles son, ¿no? Okay. Bueno, aquí hay que partir primero del artículo primero de la Constitución, que dice que en el territorio mexicano todas las personas tendrán el derecho a acceder a los derechos que establece la Constitución. Sin embargo, en la práctica, como bien decía aquí mi colega, no se lleva a cabo. En la práctica vemos violaciones constantes desde el arribo a territorio nacional, desde que llegan. ¿Cuáles son los derechos que más se violan? Bueno, son muchísimos. El acceso a la justicia, que ese hace que se violan los demás derechos. El acceso a la educación, tenemos personas que son migrantes, que traen niños y que no les permiten entrar a una escuela porque no tienen un CURP o porque no traen sus papeles, cuando estamos hablando que es un derecho humano. El derecho a la salud, ahí tenemos también el problema del CURP, que por ejemplo, si no vienes con un CURP o con una identificación oficial, no te puedo dar el derecho a la salud. Entonces eso, de aquí a que nosotros hacemos algún amparo o algo, esas personas están sin el servicio médico o sin la posibilidad de
acceder a servicios educativos. Tenemos también el derecho a la protección internacional, tenemos algunos limitantes, tenemos leyes muy bonitas en México, tenemos la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, la ley de migración, sin embargo tenemos muchos candados en esas leyes y esos candados hacen que no se puedan hacer efectivos esos derechos. Así tenemos el término de 30 días, por ejemplo, para las personas que solicitan protección internacional, que realmente para una persona que sale huyendo, que no trae papeles, que tiene miedo de que lo vayan a detener autoridades migratorias, pues difícilmente en esos 30 días tiene la posibilidad de acceder a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y solicitar la protección internacional. Tenemos también, hemos visto, por ejemplo, la libertad. Ese es un derecho que es muy vulnerado porque las personas, aquí se tiende mucho a criminalizar la migración. Y entonces las personas son detenidas, alojadas, aseguradas, como quiera que le llamen, pero al final privadas de su libertad en estaciones migratorias. Cuando se trata de una cuestión de tipo administrativo y la propia Constitución establece que por cuestiones administrativas una persona no puede permanecer privada de su libertad por más de 36 horas. Sin embargo, la misma ley establece un término mayor y en la práctica sabemos que aún más del término que establece la ley se excede. Claro, todo eso es impugnable y todo eso, para eso pueden acudir a nosotros en el instituto, por ejemplo, y a otras organizaciones, pero sí es un obstáculo para ellos para poder hacer efectivos todo el cúmulo de derechos que le consagra la Constitución y las convenciones de que México forma parte, ¿no? Yo quisiera enfatizar que algo de lo que mencionas es que la persona migrante se presenta o tiene la situación de, por un lado, recurrir a la autoridad para el reclamo de sus derechos, Claro. pero a la vez es la misma autoridad que puede estar poniendo en jaque ¿no? Es un muy particular, digo, que las autoridades migratorias son las que ponen en jaque, que además es a las que podrías también o reclamar tus derechos, como el derecho a la educación o el derecho a la salud, porque eso, la situación migratoria no quita que dejes de ser titular de derechos, ¿no? Y yo, ahí, perdón. Adelante, adelante. Creo que también hay un tema muy importante y es en cómo también se ha condicionado el poder acceder a ciertos derechos o el poder acceder a la solicitud de asilo o a la visa por razones humanitarias, al final al paso por la detención, ¿no? Creo que también Claro. con el eufemismo que se está utilizando sobre que no es detención, Sí. que es alojamiento, pero al final muchas personas para poder acceder, ¿no?, a cualquier derecho, el básico de la documentación está pasando por detención y muchas veces pues obviamente excediendo el tiempo de detención, y hay gente que está más de 2 meses también en un proceso de solicitud de asilo, por ejemplo, en detención, en estaciones migratorias, ¿no? Claro. Ay, yo quería agregar algo, ahorita que toca Andrea ese tema. Las personas, muchas de las personas que llegan de manera regular a territorio mexicano y solicitan refugio en el aeropuerto a veces son llevados a estaciones migratorias, pero ellos traían todos los papeles para entrar en una condición regular. Sin embargo, en la práctica vemos que esas personas al final, como si estuvieran irregulares, que tampoco justifico el hecho de que estando irregulares estén detenidas, son llevadas a estaciones migratorias por ejercer un derecho, que es el derecho a solicitar la protección internacional. Sí. Y yo creo que a nivel macro hay dos temas que son responsabilidad del Estado mexicano, que también tienen como consecuencia estas violaciones, ¿no? La primera es que existe esta tendencia y enfoque a ver la migración como un tema de seguridad, ¿no? Donde son principalmente las fuerzas de seguridad las encargadas de implementar una política de control migratorio que en la práctica, significa un uso de la fuerza y detención de personas migrantes, ¿no? Entonces, en este contexto, creo que si bien hay esfuerzos importantes, pero todavía muy insuficientes del Estado mexicano para que se respeten los derechos de las personas migrantes, la principal apuesta del Estado mexicano sigue siendo control migratorio y detención, y pues en ese ambiente tan hostil, digamos, es muy difícil que las personas migrantes puedan conocer sus derechos y también exigirlos. Gretchen, habías mencionado en el bloque anterior la interseccionalidad, ¿no?, del fenómeno migratorio. ¿Cómo impacta, si es que impacta de manera distinta a las mujeres y a los hombres la política migratoria? Claro, bueno, muchas veces cuando una mujer está en tránsito por México, en los estudios que habíamos hecho y vimos que las mujeres, sobre todo cuando tienen hijos y están viajando solas, no viajaban en el tren, sino que muchas veces sacaban un documento falso o se subían con traileros, por ejemplo, para pedir un aventón.
en coches o mucho en autobuses, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo las mujeres hacen o tienen estrategias de sobrevivencia diferentes a los hombres en la migración. Y también por la misma protección, porque como hemos visto en los estudios de salud del Instituto de Salud Pública, las mujeres y también las mujeres trans son mucho más vulnerables a la violencia sexual, mientras los hombres son más vulnerables a la violencia física. Entonces depende mucho de la edad de la persona, el sexo de la persona, la diversidad sexual de la persona. Entonces tenemos que tener políticas, o deberíamos de tener políticas, y sí hay en la ley de migración, ¿no? Políticas que no se aplican, por ejemplo, que ninguna mujer, por ejemplo, embarazada, bueno, ninguna persona migrante debería estar detenido, pero bueno. Fuera de eso, ninguna mujer embarazada, por ejemplo, debería de estar en detención. Ningún niño o niña migrante debería de estar detenido, está en la ley. Sin embargo, todos los días los niños y niñas están detenidos y retornados a sus países de origen. Entonces, y eso es a pesar de tener una buena política pública, ¿no? De estar en la ley donde las Procuradurías de Protección a la Niñez son los que tienen la jurisdicción, ¿no? De recibir a todos los niños y niñas migrantes y protegerlos y hacer una evaluación de su interés superior. Entonces, políticas hay, aplicación todavía falta mucho. Andrea, hay una ley de migración en México, ¿no? Que prevé el derecho de acceso a la justicia de las personas migrantes. Que mencionaba Janet hace poco que hay algunos candados, pero en tu experiencia de la sociedad civil, ¿cómo funciona esa ley? ¿Qué opinión tienes? Yo creo que, bueno, coincido, ¿no? Con lo que dice Janet, que yo creo que, bueno, que hay cosas positivas en la ley, pero creo que a la hora de la aplicación hay muchísimas dificultades, ¿no? Yo creo que, bueno, la hemos estado mencionando ahora, y un tema es la detención, ¿no? Cuando una persona ingresa al país, pues con otra expectativa también, ¿no? De intentar, pues obviamente muchas de estas personas están también huyendo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de solicitantes de asilo, pues obviamente la idea es que van a llegar a México, que van a poder acceder a ¿no? a un proceso en el que se les puede proteger y se encuentran con la detención, con la que no tienen toda la información, en la que también de repente les dan a firmar un montón de papeles que mucha gente, o también hablando de personas, por ejemplo, extracontinentales, que no están en su idioma, ¿no? Que tienen que firmar documentos que no saben a qué se refieren, pues obviamente creo que ahí es donde está una de las primeras dificultades reales del acceso a la justicia, ¿no? El tema, por ejemplo, de la representación legal, el acceder a las estaciones migratorias y a las estancias migratorias, se tiene que cumplir un requisito, un procedimiento que creo que hay que hacerlo, pero es muy difícil también el tener acceso desde la sociedad civil y también desde otras instituciones a las estaciones migratorias para poder brindar la información y el acceso a la justicia. Y creo que hay varias trabas también, ¿no? Una tiene que ver también con el idioma, otra también tiene que ver con un lenguaje que también es muy rebuscado para muchas personas que no terminan de entender, que también es un procedimiento, son procedimientos que son complejos, entonces no se les explica a detalle o es mucha información las que se les brinda en un primer momento. Entonces, bueno, creo que sí hay grandísimos retos ¿no? en ese acceso. Y creo que también sí me parece que la gran responsabilidad que tenemos es el no ir creando más espacios de impunidad en que la gente al final no es posible saber ni acceder, ¿no? Las detenciones, por ejemplo, en los aeropuertos, que es gente que se devuelve, ahí no accede nadie, ¿no? Entonces, creo que también el ir creando estas instituciones en las que estamos dando cierto amparo a la impunidad, pues nos afecta obviamente a la población migrante, pero nos afecta también como población mexicana, ¿no? Sí, creo que quieres... Sí, quería decir también que cuando son acceso a la justicia para personas migrantes que son víctimas del delito en México, hay también muchísimos retos, ¿no? En México se han creado, otra vez volviendo al tema de buenas políticas, en el papel, perdón, se han creado unidades especializadas o fiscalías especializadas en varios estados del país para
casos de personas migrantes que son víctimas del delito, pero en la práctica la verdad es que muchas de estas unidades y fiscalías especializadas no entregan los resultados que deberían, ¿no? Desde informar a los migrantes, desde tratarlos como víctimas del delito, desde trabajar con ellos en la investigación de sus propios casos, y hay varios informes de sociedad civil, ¿no? Donde la impunidad para casos de delitos en contra de personas migrantes es del 99%, ¿no? Y también creo que muchas veces los fiscales se enfocan en las personas migrantes como si fueran perpetradores de delitos y no como víctimas de delitos. Entonces, en la parte de las personas migrantes como víctimas en México, creo que también hay muchísimo que cambiar y todavía mucho por hacer. Así es. Aquí puedo hacer yo una mención respecto de buenas políticas de México. Nosotros estamos casi celebrando ya en el Instituto Federal de Defensoría Pública, porque por ahí está una reforma en puerta, que nada más falta, me parece, que la Comisión de Estudios Legislativos que dé la aprobación, para que el Instituto Federal de Defensoría Pública pueda entrar a la estación migratoria en todos aquellos casos donde las personas no tengan un abogado. Entonces, va a ser obligación de la estación migratoria notificar al instituto que existen esas personas migrantes, y entonces van a tener un verdadero acceso a la justicia, van a tener un acompañamiento, y por supuesto que va a ser eso la diferencia. Entonces, claro, estamos en espera de que se dé, y ojalá que sea pronto. Claro, ojalá que se concrete. Quedamos con algunos temas en el tintero, volvemos al tercer bloque, es momento de hacer un corte, ya regresamos. Ya volvimos al programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre los obstáculos que tienen las personas migrantes para el acceso a la justicia. Y quiero volver con Andrea para que nos platique si el estatus migratorio influye de alguna manera en el acceso a la justicia de las personas migrantes. Sí. Bueno, yo creo que no debería de influir, y lo que vemos en la práctica es que sí influye, ¿no? O sea, estábamos mencionando hace un rato, ¿no? Que por estar en una situación irregular, no es un impedimento, por ejemplo, para el acceso a la educación de niños y niñas, ¿no? Y lo que vemos es que sí es un impedimento. Entonces creo que, bueno, ya sé como muchos ejemplos, ¿no? El acceso también a la salud, o lo que hablábamos hace rato, que las mujeres pues no deberían de estar en detención embarazadas, que también se limita el acceso a la salud y el cuidado, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas. Pero creo que sí es, en la práctica, sí que nos estamos encontrando que sí es un impedimento el estatus migratorio, en el que sí se está de alguna manera condicionando a poder acceder a otros derechos. Y creo que también cada vez más está como más mal visto, digamos, una persona que no está en situación irregular, ¿no? Y cada vez se ha hecho como de uso y del lenguaje como más común el decir, ¿no? De una persona es ilegal, ¿no? Que se usa como ese término. Y creo que, bueno, que eso también va siendo como un estigma en las personas, y eso también pues va limitando el acceso a otros derechos, ¿no? Y al que sean pues tratados desde el principio también de la dignidad de todas las personas. Así es. Jimena, tú hablabas en el bloque anterior sobre la criminalización. Andrea acaba de comentar los estereotipos, ¿no?, que existen sobre las personas migrantes, incluso calificando negativamente su situación irregular. ¿Podrías ahondar en qué consiste esto de la criminalización de la migración? Yo creo que consiste en entender a las personas migrantes como un peligro, ¿no? Como una amenaza para la seguridad, y no como sujetos de derecho, ¿no? Lo que viene con eso es desde el principio buscar controlarlos y contenerlos, ¿no? Que no lleguen al país, y si están aquí, que se regresen, ¿no? También tiene que ver con la negación a sus derechos que decíamos ahorita, ¿no? El derecho a la protección internacional, a un abogado defensor cuando son detenidos muchas veces, en fin, ¿no? Muchos de los derechos que ya platicamos. Y también creo que tiene que ver con el enfoque en investigar a las personas migrantes en lugar de investigar a las personas, por ejemplo, cuando son víctimas del delito, que son quienes cometen delitos, ¿no? A veces son víctimas de secuestros, son víctimas también de abuso de autoridad, de extorsión. Entonces creo que el enfoque muchas veces de las autoridades es enfocarse en el migrante y por qué está aquí y cómo puede regresar a su país de origen, y no en investigar qué están haciendo las autoridades mexicanas cuando están en contacto con las personas migrantes, ¿no? Entonces creo que el contexto de criminalización es justo eso, ¿no? Verlos como una persona que tiene que regresar a su país, y no como una persona que ya está en México y tiene derechos solo por estar en México. Así es.
que se les ve con sospecha, ¿no? Pareciera además y con un montón de prejuicios, ¿no? Sobre qué hacen acá, si quitan trabajo a la gente que de México, claro. etcétera, Sí. ¿no? Yo quisiera abonar ahí algo precisamente de lo que acabas de decir por la cuestión de trabajo. A nosotros nos ha tocado desde el instituto ver cómo muchas personas emocionadas porque ya encontraron una forma de trabajo digno o seguro, acceden, ¿no? a un empleo y después de algún tiempo les preguntamos, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te va en tu empleo? No me pagaron. Y no me pagaron y además me amenazaron que me van a echar a migración. Entonces esa parte de la criminalización la hace que ellos se perciban a sí mismos como que no son merecedores de todos sus derechos y además para que vivan con el miedo y que no reclamen esos derechos, como los derechos laborales, por ejemplo. Entonces esa parte es bien importante de lo que acaba de decir Jimena, porque al criminalizarlos, ellos mismos se sienten ya de esa manera y no acceden por el miedo que tienen a que van a informar a las autoridades migratorias y probablemente los van a devolver. Así es. Gretchen, en los periódicos, en las noticias, siempre se habla de tercer país seguro, ¿no? Sí. En temas de migración. ¿En qué consiste eso? ¿Qué es una política pública? ¿Cuál es la idea que está detrás? Sí, bueno, en la política de un acuerdo de tercer país seguro es cuando dos países, ¿no? firman un acuerdo literalmente que establece que las personas si cruzan por el otro país primero, ¿no? tienen que solicitar asilo en este primer país, que no pueden ir al segundo, bueno, el primer país es su país de origen, luego el segundo donde crucen y el tercer sería donde están buscando, ¿no? Entonces, desde el sexenio pasado, Estados Unidos había estado buscando un acuerdo de tercer país seguro con México y México se había resistido. Y cuando se eligió Donald Trump en 2017, fue cuando la administración de Donald Trump empezó realmente a meterle muchísima presión tanto a México como a los países de Centroamérica para firmar estos acuerdos, porque lo que quieren hacer es cerrar la frontera entre México y Estados Unidos. No quieren que las personas tengan acceso a pedir asilo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo, ¿no? que decir, bueno, tú en tu camino, ¿no? pasaste por todos estos países que sí tienen marcos normativos que proveen acceso al asilo, ¿no? que son de protección. Entonces, no puedes pedir aquí porque cruzaste estos otros, entonces te voy a regresar, ¿no? a otro país. Y actualmente este año ha sido fundamental en este tema porque Estados Unidos, a través de chantajes económicos, básicamente obligó a Honduras, El Salvador, Guatemala a firmar estos tipos de acuerdos migratorios. Y al mismo tiempo, como México sí no ha querido firmar un acuerdo, lo que hizo México fue aceptar un programa que se llama Quédate en México o Protocolos de Protección al Migrante. Y desde enero de este año estamos viendo esperas primero en la lista, en la frontera, un mes, 2 meses, para nada más cruzar y pedir asilo. Y ahí pues te dan una cita para regresar a tu audiencia y te regresan a México para esperar supuestamente tu caso de asilo. Pero desde enero, el 29 de enero que empezó ese programa en Tijuana, hasta el 15 de octubre, Estados Unidos ya había retornado más de 55,000 personas esperando sus casos en México. Sin embargo, realmente es una política de disuasión, no es una política de protección de ninguna forma. Y ahora, después de 10 meses, pues sabemos que nada más 3 personas de los 55,000 han recibido asilo, ¿no? Que pues nos hace entender muy bien con la evidencia que es imposible. Y mientras las personas están viviendo en la frontera, ahora son 6 ciudades en la frontera entre México y Estados Unidos que están recibiendo solicitantes de asilo y sobre todo en Tamaulipas, en Matamoros y en Nuevo Laredo, lo que hemos visto es muchísimos casos de secuestro. Entonces, estas personas, muchas están viviendo cerca de los puentes, ¿no? Para poder cruzar, en tiendas de campaña. Ahora empieza a hacer mucho frío, muchísimas enfermedades, no hay condiciones de saneamiento
y muchísimas personas tienen tanto miedo, han sido secuestrados, etcétera, que están en esta situación imposible, no saben dónde irse, están en la ambigüedad, ¿no? Completo. Y como mencioné antes, muchos son mujeres y niños y niñas y familias completas, que es algo que no veíamos, ¿no? Antes de a lo mejor 2011, 12, etcétera. Entonces, muy preocupante esta situación. Y la semana pasada, precisamente Estados Unidos empezó a aplicar o implementar el acuerdo de tercer país seguro con Guatemala. Entonces, ahora estamos viendo cómo si pasa la persona de Honduras a solicitar asilo en Estados Unidos, ahora los van a regresar en avión a Guatemala para que puedan supuestamente solicitar asilo en Guatemala. Entonces, esta externalización de las fronteras es muy preocupante y viola pues todos los principios de debido proceso, no devolución, el acceso a todos los derechos que uno debería de tener mientras está esperando protección. O sea, no se trata de otra cosa. Entonces, se los hemos puesto en una situación terrible. Bueno, creo que hemos hablado ya de la situación de vulnerabilidad en la que están las personas migrantes, de los derechos que se ven involucrados, de la situación del país sobre migración. Y ahora les quería hacer una pregunta a las cuatro sobre cuáles son los recursos públicos y privados que tienen desde la sociedad civil, pero también desde, por ejemplo, la Defensoría Pública, que les pueden ayudar a las personas migrantes que tienen un problema, ¿no? Si quieres, empezamos contigo, Andrea. Bueno, yo creo que o sea, creo que en México ha habido también tradicionalmente desde esta comprensión también de como un país de tránsito, ha habido una gran respuesta desde la sociedad civil, ¿no? Al acoger y el brindar información a toda la población migrante que ha estado siempre de paso por México, ¿no? Creo que hay una red enorme de albergues en este país que brindan como esa primera ayuda, pues digamos, más humanitaria, ¿no? Entonces creo que, bueno, existe esa gran respuesta que creo que también siempre hay que ponerla en valor porque también es un trabajo muy complicado, ¿no? Es muy difícil y también con muy pocos recursos y también muy expuestas a temas, pues también de inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que por una parte existe como todos estos servicios. Creo que también hay muchas organizaciones de la sociedad civil cada vez más, también brindando información jurídica, también brindando información psicosocial. Lamentablemente cada vez más lo que vemos es personas que están huyendo de situaciones de violencia, de situaciones muy violentas y en las que, claro, la llegada también a México se agrava muchas veces por las situaciones al ser víctimas también de violencia y de delitos aquí en México. Entonces creo que hay el papel también desde las organizaciones del poder brindar un acompañamiento desde lo legal, pero también pues muchas veces desde lo psicológico, psicosocial. Creo que también hay una gran red, ¿no? de organizaciones acompañando. Y sí creo, y bueno, pues también organizaciones, ¿no? También desde de la institucionalidad pública también, que pues se van preocupando cada vez más por hacerlo. Y creo que también, sí me parece sin quitar también como el llamado y la responsabilidad también de un gobierno, ¿no? En el que también hay mucha responsabilidad de respuesta y de protección de los derechos de estas personas desde el Estado. Y creo que en muchas ocasiones a veces recae como una respuesta desde la sociedad civil, que creo que siempre ha intentado también estar a la altura y a la altura de sí respuesta a la población, a la búsqueda también de soluciones. También, por otra parte, la búsqueda de soluciones desde el Estado para poder responder institucionalmente ¿no? a las necesidades de las personas. Pero bueno, creo que sí hay una serie que cada vez intentamos también que haya una mayor coordinación, ¿no? Y también creo que hay un esfuerzo grande, que yo creo que es mucho más desde la sociedad civil, a una coordinación también entre estados, ¿no? Ya mencionaba también ahora Gretchen, bueno, pues una situación a la que se ha visto de alguna manera obligada estados como Honduras, El Salvador, Guatemala, que son los principales expulsores también, ¿no? de población, no solo migrantes, sino también en búsqueda de protección internacional, que al final creo que también estas alianzas que se están haciendo desde la sociedad civil para la protección de las personas, yo creo que también es digno de mención, ¿no? Jimena, ¿tú qué nos puedes? Sí, yo agregaría como parte de la sociedad civil, porque creo que merecen también mucho reconocimiento por su labor los defensores de las personas
migrantes, ¿no? Están en albergues, también están en otras organizaciones, pero yo creo que ellos mismos como defensores de derechos humanos de personas migrantes han sido víctimas de criminalización, de ataques, de amenazas. Entonces yo creo que ellos siempre son un primer frente, ¿no? Que defienda a las personas migrantes. Su labor es bien importante y también por su labor han sido criminalizados y atacados. Entonces los defensores de las personas migrantes, de los derechos de las personas migrantes son también muy importantes de resaltar y de visibilizar en esto, ¿no? En toda esta política migratoria y en este esfuerzo de la sociedad civil. Y también yo diría que los servicios consulares, ¿no? La responsabilidad de los países que expulsan por diversas razones a sus ciudadanos no termina en que crucen la frontera y se vayan, ¿no? En México hay servicios consulares de la mayoría de los países de la nacionalidad de los migrantes que vienen y creo que es muy... todavía hay muchos esfuerzos por hacer. Hay algunos cónsules en algunos estados que sí son mucho más activos en la defensa de sus connacionales, pero la verdad es que no es así en todos los casos. Y creo que es muy importante para las personas migrantes que sepan que aquí también tienen representación de su país y que pueden acudir a ellos en búsqueda de, desde un documento de identidad, asesoría y contacto con su familia, ¿no? Entonces creo que es importante también resaltar a los servicios consulares. Gretchen, ¿qué nos podrías comentar? Sí, pues yo pienso en los casos, ¿no? De mujeres que llevamos y constantemente lo que hacemos primero es como armar, ¿no? ¿Qué necesidades tiene la persona? Y si ha sido víctima de un delito, extorsión por la agente migratorio, etcétera, normalmente es queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Algunas veces es queja ante la instancia de derechos humanos, Procuraduría o Comisión Estatal. También hemos presentado muchas quejas ante los órganos internos de control del Instituto Nacional de Migración. Por supuesto, denuncias penales, pero creo que en las denuncias penales, en el ámbito penal, es donde hemos tenido menos éxito. Creo que tenemos una sentencia en todo lo que hemos presentado. Y por supuesto, cuando son situaciones, muchas veces nos toca mujeres que han sido víctimas de violencia. Entonces también acudimos a los CAVIs, ¿no? Los centros de atención a violencia intrafamiliar. Depende mucho de las necesidades a la defensoría, que ahorita Janet nos va a platicar. Y luego, por supuesto, con los niños y niñas a las procuradurías, ¿no? Tanto el federal como muchas veces ya estamos trabajando con la Procuraduría en la Ciudad de México, en Hidalgo, hemos tenido casos. Tengo 2 abogadas ahorita en Guadalajara, tratando de ver por los niños y niñas migrantes, ¿no? Que están en estos otros estados. Entonces, tenemos muchísima interacción con el Estado, pero eso es desde la perspectiva de una defensora, ¿no? Porque para que la persona pueda acudir, no necesita, bueno, en mi opinión, muchas veces un apoyo de algún abogado o alguien, ¿no? Claro. Que puede por lo menos acompañar en estos procedimientos. Entonces, es mucho la Comar, ¿no? Sí. Tengo una larguísima lista, pero sí. Janet, te pido que nos digas lo de la defensoría y también aproveches para concluir porque se nos acaba el tiempo, entonces, y luego terminamos con la conclusión de las demás. Claro que sí, bueno, nosotros en el instituto aplaudimos y siempre hemos reconocido mucho el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Incluso actualmente se está buscando hacer acercamientos precisamente para apoyar, porque el Instituto Federal de Defensoría Pública actualmente cuenta con abogados en todos los estados de la República y particularmente en materia migratoria cuenta con 22 asesores jurídicos de movilidad humana que están precisamente establecidos en la frontera norte, en la frontera sur y los lugares de paso más propicios para la migración. Pero independientemente de eso, todos los asesores que tenemos en todas las entidades del país pueden actuar en esos procedimientos de las personas migrantes. También tenemos ahí en el Instituto Federal de Defensoría Pública un cuerpo de peritos, entre ellos ya tenemos en psicología, por ejemplo, que nos ayuda muchísimo, que nosotros no contábamos con ello, y que para un procedimiento, por ejemplo, de reconocimiento de la condición de refugiado, eso nos puede ayudar para llevar su asunto a la Comar más fundamentado. Entonces, les pedimos siempre que se acerquen al Instituto Federal de Defensoría Pública porque ahí gratuitamente podemos ayudarlos. Muy bien, muchas gracias. Una última línea de conclusión, si quieres decir. Sí, que yo creo que de los retos y de los más importantes es el acceso al poder judicial en general para la población migrante en México. Y actualmente hay varios
casos pendientes a nivel de la Suprema Corte que tienen la posibilidad de cambiar el acceso a derechos para migrantes. Entonces, creo que ahí hay que seguir trabajando. Sí. Muy bien. Jimena. Sí, yo creo que sería importante también que el Estado mexicano en su conjunto incremente los esfuerzos para realizar los derechos de las personas migrantes, ¿no? Más allá de enfocarse en un tema de control migratorio o uso de la fuerza en contra de personas migrantes, sería importante otros esfuerzos para lograr, por ejemplo, el acceso a la justicia. Muy bien. Sí. Andrea. Bueno, como muy de acuerdo ¿no? con todas. Y yo creo que a mí me gustaría hacer también como un énfasis de que es un reto grande. Yo sí también diría de que también garantizando el acceso a derecho a las personas migrantes, creo que ganamos también como sociedad. Claro. Creo que también ahí nos reconocemos como personas que siempre, ¿no? hemos sido abiertas y hospitalarias. Entonces me parece que también el garantizando el acceso al derecho, también garantizamos el acceso a nuestros derechos, ¿no? que son los mismos, no son otros. Y entonces yo creo que no hay que poner primero a unos sobre otros. Y yo, bueno, creo que ese es un gran reto y en el que también tenemos que abonar también el cómo comunicamos y cómo conocemos nuestros derechos todas las personas que estamos en este país. Así es. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Les agradezco a Andrea, Jimena, Gretchen y Janet por haber estado aquí. Sus aportaciones han sido sumamente valiosas y les damos las gracias a ustedes que nos acompañan y les pedimos que nos acompañen la próxima semana con el tema el derecho a una vivienda adecuada. Que estén muy bien. Feliz día.